Démosle todos un aplauso fuerte, 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 fuerte para nuestro Señor Jesucristo. Este es el séptimo día de avivamiento, 7 de 21 días sin parar, todas las noches, todos los días, buscando el rostro de Dios, porque hay gente acá que ha decidido poner a Dios en primer lugar en su vida y quiere tener un año súper bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El título del mensaje en esta tarde es Palabra de Dios. Puede decir conmigo esto: Palabra de Dios. Pregunto, ¿sabía usted que la palabra de Dios es lo más importante que puede haber? Dios lo enfatiza de tal manera que cuando Él hizo la creación y nos revela su poder, nos revela su soberanía, nos revela que Él es el creador de todo, también nos hace ver que todo lo hizo por la palabra. Hebreos capítulo 11 verso 3 dice: por la fe entendemos que todo lo que se ve fue creado por la palabra de Dios, que toda esta creación fue hecha por la palabra de Dios, y toda bendición en la vida de los creyentes tiene que haber comenzado con la palabra de Dios en sus vidas. La conversión, la restauración, la renovación, la fuerza, todo lo que hace Dios en tu vida lo hace a través de su palabra. ¿Cuántos quieren palabra? Por eso es importante la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que se te caiga la venda. La palabra de Dios abre tus oídos espirituales. La palabra de Dios te vuela la tapa de los sesos. Esa es una expresión. Alguno de ustedes ha oído a alguien decir: me voló la tapa de los sesos. Pero lo que quiere decir es que hubo allá adentro un cambio de paradigma. De pronto, algo que habías creído o pensado toda tu vida, de repente te diste cuenta que era un gran error. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. La verdad es la palabra de Dios. Por eso es que uno debe comer palabra, respirarla, vivirla y hablarla. ¿Por qué es tan importante hablar palabra? ¿Cuántas personas conoces tú que siempre tienen palabra de Dios, aun cuando conversan? Estás en la cocina y de repente te empieza a decir algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Vas en el auto y comienza a compartirte algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y siempre anda entusiasmada o entusiasmado con la palabra y compartiendo verdades del evangelio, compartiendo sabiduría, compartiendo consejo en la palabra. ¿Cuántas personas conoces tú que hacen eso? Porque los que no lo hacen es porque no la consumen. Cuando una persona come mucho ajo, da palabras de aliento, ¿ah? ¿Sí? Dicen que hay personas que hasta toman ajo como medicinas. Se toman 2 o 3 dientes de ajo en ayunas y les hace mucho bien. Eso sí, tienen un aliento especial. Es más, cuando sudan, transpiran y también se percibe ese olor a ajo. A mí me gusta el ajo, por cierto. Pero lo que te quiero decir es que el que come palabra, el que lee la palabra, el que escucha palabra, el que estudia la palabra, es imposible que no hable palabra. No se puede. Por eso yo soy maestro de la palabra de Dios. Antes de ser pastor, mi pastor me dijo: eres maestro. Porque él me invitaba, me daba oportunidades de traer enseñanza. Y cuando empecé a enseñar, me dijo: Edwin, Dios te ha dado un don, tú eres maestro de la palabra, quiero que enseñes todos los domingos. A partir de ahí, todos los domingos yo enseñaba la palabra de Dios y la gente venía. Y en aquellos tiempos no teníamos la tecnología de hoy. La gente venía y ponía sus grabadoras con sus propios cassettes para grabar la enseñanza. Era un don, pero uno no puede hablar palabra si no le mete palabra a la mente y al corazón. ¿Alguien me está entendiendo?
Entonces, cuando tú estás entusiasmado por la palabra de Dios, cuando tú estás emocionado, cuando estás impactado por esa palabra, no solamente la disfrutas tú y te sientes fortalecido por ella, pero se la empiezas a enseñar a mi esposa. Es la número 1 de mis discípulas, es Mary Sanabria de Recinos, y a mí me agrada tanto porque siempre que la veo, ella está poniéndome atención y después ella misma testifica, y yo le doy gracias a Dios porque ella está conmigo todo el tiempo y me está oyendo, o me está viendo cuando estoy estudiando, me está oyendo. A veces le comparto, mira, esto voy a predicar mañana, y ella está ahí siempre viendo el resultado de tener palabra. También a veces me dice, ¿por qué tú te puedes sentar y en media hora ya tienes un mensaje que yo tengo que estudiar 2 días para tener el mensaje? Y le digo, porque yo le he metido por años palabra a mi mente y a mi corazón. Tengo 42 años de estar leyendo, oyendo, recibiendo. Yo he sido ministrado por la palabra. Entonces cuando yo necesito dar palabra, estoy lleno de palabra. ¿Alguien entendió eso? Es cuando tú tienes un costal lleno. Tú no tienes que buscar hasta allá abajo. Está lleno. Pero hay gente así que le hace y no encuentra nada. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios es importante, pero no solamente que la recibas. Es importante recibir palabras, sí, pero es importante que la digieras. Que esa palabra empiece a penetrar tu mente, tu pensamiento, que empiece a hacer cambios allá dentro de ti, y luego esa palabra comience entonces a permear tu pensamiento, tu manera de hablar y tu manera de actuar, tu estilo de vida, tus relaciones. Cuando hablas con tus hijos, la palabra de Dios te está guiando. Cuando estás hablando con tu esposa, la palabra de Dios te está guiando. Cuando haces negocios, la palabra de Dios te está guiando. Cuando tomas decisiones, la palabra de Dios te está guiando, porque para eso es la palabra de Dios. Pero la mejor evidencia de que hay palabra de Dios en tu vida es cuando la hablas. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es parte 1. Las palabras las recibes y que estén sobre tu corazón. Pero mira la importancia del verso 7. Y las repetirás a tus hijos. Oh, ya no solamente están en tu corazón, sino que ahora mira, vas a hablar con tus hijos y le vas a dar el consejo de la palabra, y hablarás de ellas, de esas palabras, estando en tu casa y andando por el camino, en el carro, o a pie, o en bicicleta, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántos lo hacen? Mira que ahí tienes a tu esposa a la par, no puedes mentir. ¿Cuántos lo hacen? ¿Y cuántas lo hacen? Porque ahí está su esposo. De todo habla. De todo habla. Que si las Kardashians ya supieron cuántas cosas se platican. Pero dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el que solo de fútbol habla, el que solo de básquetbol, el que solo de lucha libre habla. Yo qué sé, ¿quieres saber qué hay adentro de una persona? Escucha sus palabras. La negatividad, el pesimismo, el estrés, el enojo, la envidia, los celos, tantas cosas que se pueden discernir en la forma en que alguien habla, y eso es porque de eso está lleno. Tenemos que llenarnos de la palabra para que esas palabras no falten en nuestra boca. ¿Alguien dice amén? Estamos viviendo 21 días de avivamiento, pero ese avivamiento no es real si no es basado en la palabra de Dios. Yo necesito palabra. Señor, habla mi vida, quiero llenarme de la palabra, quiero hablar palabras de Dios. Quiero que mi camino sea alumbrado
por la palabra de Dios. Hay tres verdades que deben quedar bien establecidas. La número uno, el avivamiento está fundamentado en la palabra de Dios que se recibe, que se cree y que se habla. Si tú lo crees, lo vas a decir. Compruébalo con los hijos. Por eso Jesús dijo: el que no reciba el reino de los cielos como un niño. Porque los niños le creen a sus papás. Si tú vas y le dices a un niño de 8 años, 7 años, 10 años, y le dices: la semana que viene los voy a llevar a tal lugar, vamos a hacer un viaje la semana que viene. Mire, los niños le creen tanto que el día anterior de una vez se cambian. Quieren dormir de una vez ya vestidos. Están tan emocionados y ya le contaron a todos sus amigos: voy a ir, mi papá dijo, voy a ir, voy a ir. Le digo, están hablando, están compartiendo, están preparando. Uno se da cuenta que le creyeron porque hasta ya prepararon lo que se van a llevar. Solo juguetes llevan, se les olvidó llevar ropa, solo juguetes. Pero están emocionados. Cuando tú le crees a Dios, comienzas a hablar de lo que estás creyendo. Alguien debe creerle a Dios y comenzar a decir: a mí me va a ir bien este año. A mí Dios me va a bendecir. Dios a mí me va a bendecir. Este año será un año de mucha bendición. Escrito está. Tienes que vivir un avivamiento. Es que aquí empieces a hablar palabra, a testificar: este año veré la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que este año se puede ver la gloria de Dios si se le busca de todo corazón? Alguien dígalo entonces: este año buscaré a Dios de todo corazón. Este año yo voy a ver milagros. Este año yo voy a ver maravillas. Será el mejor año de mi vida. Será el mejor año de mi existencia. Palabra de Dios. Verdad número 2. Dios quiere que hablemos de acuerdo con su palabra para ejercer fe, influencia y poder. ¿Quién tiene autoridad? El que se basa en la palabra. Hay algo que se llama autoridad escritural espiritual. ¿Quieres respetar a alguien? Escúchalo, porque tiene una autoridad escritural espiritual. El diablo no se le para enfrente. Es como el dedo de Dios destruyendo las obras del diablo. Te reprendo, Satanás. Suelta esa vida, diablo inmundo. Fuera. La Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4, hablando Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, para abrir la cárcel, para desatar ataduras, para abrir los ojos a los ciegos, predicar el año agradable por medio del Espíritu, sí, y la palabra. Diga conmigo: Espíritu y palabra. Eso es poder. Mira, cuando andas ungido y lo sientes, el diablo sabe que no se te puede poner enfrente. Esas mujeres guerreras que están orando, doblando rodillas, que se están llenando de la presencia de Dios y de palabra, el diablo se hace a un lado porque quítate de enfrente, porque esa doña está ungida, tiene autoridad, discierne. Y cuando suelta palabra, lo hace conforme a la Escritura. Jesucristo derrotó al diablo, pero siempre decía: escrito está. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Uno no puede citar al presidente ni al congresista. Uno no puede citar como autoridad a ningún filósofo de esta tierra. Uno tiene que citar la palabra de Dios, pero para poder hacerlo uno tiene que creerla. Yo no les digo que repitan como loros o pericos lo que otro les dice. Les pido que estudien la palabra y la crean. ¿Alguien entendió eso? Es que yo no te digo:
blab it and grab it. Sí, porque mucha gente dice, no, esto solo que lo confiesan y que porque lo confiesan. Pues sí, si solamente aprendió como perico a decir ciertas cosas. Gran poder de Dios. ¡Ay, no! La sangre de Cristo tiene poder. Sí tiene poder, señora, pero deje de estarlo diciendo como que fueran palabras mágicas, abracadabra. Los cristianos supersticiosos piensan que si dicen ciertas palabras, esas palabras por sí solas van a poder hacer el cambio. Hay gente que repite y repite lo que ni siquiera ha entendido. Yo te pido que estudies la palabra y la creas. Y cuando tú entiendas esa palabra, el poder que hay en ella, entonces vas a soltar palabras que serán como espada de dos filos, que serán como flecha en mano de valiente. Palabra de Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Su palabra es la verdad. Tercera verdad. Solo la fe radical nos da la convicción para decir sin pena ni duda lo que hemos creído. A mí nadie me gana, dijo el pastor Maco. Y sus discípulos y discípulas comenzaron a decir, a nuestro pastor nadie le gana. Porque ya saben, el pastor que tenemos, a él nadie le gana. Y yo decía, ¿qué les está enseñando Maco? Pero un día lo escuché explicando. Él no estaba diciendo solo a mí nadie me gana. Él les estaba diciendo, si tienes a Cristo, el que tiene a Cristo, nadie le gana. Alguien oiga, la iglesia de Cristo siempre estará en victoria. La iglesia de Cristo nunca será derrotada. ¿Alguien está entendiendo? Ya vencimos en Cristo Jesús. Pase lo que pase, vamos a salir en victoria porque Dios está con nosotros. Tienes que vivir una vida de fe. Tienes que vivir una vida positiva, una vida alegre, una vida entusiasta. Tienes que vivir una vida de esperanza. El que vive por la fe siempre tiene la fuerza para salir adelante, aún en medio de las tormentas. Dice su palabra que vendrán como olas, pero el que fundamentó su casa sobre la roca, aunque vengan vientos y tempestades, permanecerá. No es que no vayan a venir pruebas. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Cuando pases por el fuego, entonces a veces van a venir pruebas de fuego. Sí, no te quemarás. Y si por las aguas, no te anegarán, porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Nada me puede detener si tengo al Dios Todopoderoso. Alguien oiga lo que le digo. Tengo al Dios Todopoderoso. Voy a ver la gloria de Dios. Mis hijos van a ver la gloria de Dios. Mis nietos van a ver la gloria de Dios. Mi casa va a ver la gloria de Dios. Y espero que nadie se ofenda, pero hasta los 4 chuchos que tengo en la casa están bendecidos. Anda a verlos. El más pequeñito se llama Teddy. Así es el pedacito. Las patitas son como así. Y se hace un colocho él cuando me mira. Y le digo yo, pero qué contento estás, Teddy. Él es feliz. Él dice, no sé por qué, pero aquí qué bonito aquí. Hay cielos abiertos ahí en mi casa. La bendición se siente por todos los rincones. Y ahí está él. Llegó a tocarme la puerta en estos días. Porque se fueron a pasear los papás. Y lo dejaron ahí, entonces... Dije, ese Teddy anda por acá. Y le abrí la puerta y entró y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Qué haciendo? Venite, y lo subí a la cama y a la par de Pastora Mary. Que Pastora Mary al principio actúa como que no, quiten este chucho, pero desde más, al rato ahí lo tienen metido. Y ahí se durmió el Teddy.
Donde tú estás, está la presencia de Dios. Oh, alguien entienda. Tu empresa es un ministerio para la gloria de Dios. Tu empresa es un ministerio para la gloria de Dios. Todo lo que haces tiene la bendición de Dios. El Dios que estaba con José está contigo. Y todo lo que hacía José era prosperado porque Dios estaba con él. También está contigo, también está conmigo. Habla palabra, dilo. Pero hay gente que comenzó el año diciendo: ay, a ver cómo nos va, ¿verdad? Solo ahí ya se fundieron. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Pues ahí más o menos. Ay, Dios santo. Llénate de fe. La fe, en primer lugar, la fe transforma tu estado de ánimo. ¿Qué tal, hermana? Bien, gloria a Dios. En cambio, ¿cómo está, hermana? Aquí. Tengo dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Hablas tú constantemente palabras de fe o de temor? Los que te conocen y viven contigo, ¿qué escuchan? Que está de aquí me revienta. ¿Qué hablas? Segunda pregunta. ¿Comprendes tú el poder que hay en creerle a Dios y hablar su palabra? No te digo que digas lo que no crees. Por eso te pido que recibas las promesas de Dios, las creas y entonces las hables. Y que venga cualquier persona a contradecirte. A mí me va a ir bien si Dios está conmigo. ¿Cómo hizo Dios? ¿Cómo bendijo Dios a Isaac? Y sembró aquel hombre aquel año y cosechó al 100 por 1. Y fue engrandecido y se enriqueció y hasta le tuvieron temor sus vecinos porque Dios lo había hecho muy poderoso. Alguien diga: el Dios de Isaac es mi Dios. Y Él no hace acepción de personas. Pero hay principios y valores que tenemos que vivir. Yo no quiero cambiar a nadie, pero al principio quiero cambiarme a mí a través de la palabra. Si yo puedo cambiar, si yo puedo tener otra actitud. Un hombre que tenía 51 años y fue a buscar al pastor y le dijo: quiero hablar con usted porque lo he perdido todo, le dijo. Todo lo he perdido, todo. Ya no tengo más. Y ya a los 51 años ni tiempo de comenzar de nuevo puedo. Todo se acabó. Venía pesimista, desinflado como algunos. No voltees a ver al vecino, pero solo en la cara. Y le dijo él: pero ¿está seguro que lo perdió todo? Todo. Hagamos una lista, le dijo. ¿Tiene esposa? Sí. ¿Y ella qué tal? Es una gran mujer. ¿Lo ama? Me ama. Ella es. Y empezó a hablarle cosas lindas de su esposa. Entonces, anótela. Y sus hijos, gracias a Dios, son buenos hijos, buenas hijas. Pues anótelo. Y le dijo: ¿y tiene amigos? Sí, eso sí. ¿Como cuántos puede decir? Está fulano, está. Y salió mencionó ahí nada más como 6 buenos amigos. Gente honesta, gente sincera, gente que ama a Dios y que de verdad son sus amigos. Y al final le dijo: ¿y tiene a Dios? Sí, gracias. Él nunca me deja. Hagamos la cuenta, le dijo. Tiene al Dios Todopoderoso. Tiene una esposa que lo ama y que es una buena persona. Tiene hijos. Y cuando le hizo la cuenta, le dijo: usted dijo que lo había perdido todo. Usted tiene todo para triunfar. Y él testificó y dijo: en 5 años lo volví a encontrar. En 5 años había vuelto a levantar una empresa exitosa. Andaba más feliz que nunca. Y le dijo: gracias, pastor, porque usted me ayudó a entender que los verdaderos tesoros son los que uno tiene muchas veces y no los identifica. ¿Alguien me está oyendo? Te digo que tienes a Dios Todopoderoso. Te digo que hables la verdad de Dios. No le creas la mentira al diablo. Año 2024, año de avivamiento, porque le vas a creer a Dios, porque vas a creer su palabra, porque vas a hablar palabra bendita, palabra de poder. Josué capítulo 1 verso 8 dice:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo es y todo. ¿Cuántos lo quieren? Pero no dijo nunca se apartará de tu librera este libro, ni tampoco dijo que nunca se aparte de debajo del brazo. Nunca se apartará de tu boca, porque para que esté en tu boca tienes que haberlo recibido, leído, estudiado, creído, y entonces va a estar en tu boca. Hazte el hábito de empezar a usar este término. Dice la Biblia. Repita conmigo. Dice la palabra de Dios. Porque en la Biblia dice. Porque escrito está. Porque en la Biblia aprendí. Testimonio de un hombre que le estaba yendo muy mal. Él se dedicaba a las ventas y le estaba yendo muy mal, hasta que se dio cuenta que pasaba largas horas en su auto, en lo que andaba visitando clientes, en lo que andaba buscando socios, en lo que andaba haciendo el trabajo. Pasaba largas horas manejando, y entonces le dieron la idea que en tarjetitas más o menos de este tamaño anotara pasajes bíblicos. Y entonces empezó a coleccionar, empezó a buscar en la Biblia pasajes con promesas de Dios, pasajes que hablan verdades de Dios, pasajes de fe y esperanza y fortaleza y victoria, y los anotó. Y entonces comenzó a hacer esto. Iba manejando y lo ponía ahí adelante y lo iba leyendo y lo empezaba a decir, a creerlo, a orarlo, porque la palabra de Dios hay que orarla también. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si estás tú conmigo, nadie contra mí. Tienes que empezar a orar la palabra diciendo cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice su palabra, lo creo y lo voy a vivir. La palabra de Dios está en mí. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es fuerza. La palabra de Dios es espíritu y es verdad. Y es más poderosa que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra es como martillo que quebranta la piedra. Salmo 116 versos 9 y 10 dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire lo que dice el verso 10: creí, por tanto, estando afligido en gran manera. ¿Te das cuenta? Cuando uno cree, uno habla. Hay gente que dice: este tan presumido guante dice que le va a ir bien. Pues sí, yo no me voy a quedar donde estoy. Yo voy a seguir desarrollándome. Todavía Dios no ha terminado conmigo. Mis mejores años vienen por delante. Yo voy a ver más gloria de la que he visto los primeros 30 años de mi ministerio. Alguien oiga lo que le digo. Los 10 años que vienen en la vida de Pastor Edwin y Pastora Mary serán aún más gloriosos que todos los 30 años anteriores. Alguien créale a Dios, y cuando le crea a Dios, hable las palabras de Dios. Porque le he creído. Ese canto tan lindo que escribió Hugo Barrios es un canto de fe. Dios es mi Padre. Él es quien me cuida. Mi Padre es Dios. No temeré, en Él confiaré. Tal vez por eso es que es uno de los cantos más lindos que estoy viviendo ahorita. Cada vez que lo oigo, siento que empieza a hervir la olla. Que así parece mi corazón, una olla hirviendo de gozo y de bendiciones. Es que qué verdades tan lindas. ¿Alguien está oyendo? Primera Pedro 4:11 dice: si alguno habla, y aquí todos hablan, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es que como la comadre, que el Señor reprenda a la comadre.
Sí, porque es chismosa y metiche. Y como no cree en Dios, regalándole un Buda. No, de veras funciona, dice la comadre. Porque el Buda atrae dinero, dice. Que sobarle la panza. Evangelicé a una persona. Me pasé toda la tarde en su casa y logré llevarlo a los pies de Cristo. Logré que aceptara a Cristo Jesús. Hizo la oración de fe y yo feliz, pero en eso me fijé en un estante tipo vidriera. Miré que tenía un gran Buda ahí. Y le dije, ¿y eso? Nada más, es un adorno ahí que me regalaron. Tirémoslo. No, me dijo, tirémoslo. No, tirémoslo. No, me dijo, la verdad que no. Dame chance, dame tiempo. Tan contento que iba yo. Pero después, ya cuando me metí al auto, iba triste porque no le pude ganar al panzón de Buda. Tienes que creerle a Dios. Yo no creo que repetir como un loro textos bíblicos funciona si no los crees. No, la palabra de Dios. Mira, aún la Biblia es palabra de Dios, pero si está empolvada y nadie la lee, ¿cuál es la diferencia? Es otro libro más. Porque lo que contiene es poder, pero hay que leerlo y creerlo. Y cuando esa palabra entra y la crees y la hablas, ahora sí es poder. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual nosotros también creemos, por lo cual también. Yo creo que está bien fundamentado este mensaje. Palabras de Dios. Qué lindo es oír palabra de Dios, pero más lindo y poderoso es hablar las palabras de Dios. Voy a sacar de mi boca toda palabra negativa que contradice la verdad de Dios. Voy a sacar de mi boca toda mentira que haya yo heredado de mi cultura, de mis tradiciones. A mí se me enojó alguien una vez y me combatió feo. Algunos de ustedes ya lo saben, otros no. Aquí va. Les voy a decir, a ver a cuántos los molesto un poco. Pero a pesar de que pasé más de un año en Petén y que he visitado las iglesias de Petén, nunca he ido a Tikal, ni quiero. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, nacido de nuevo. Y los altares mayas de Petén fueron usados para sacrificar vidas ante los demonios del paganismo maya. Ellos creían que la sangre sacrificada era lo que producía buenas cosechas. Y las escalinatas de esas pirámides se llenaron de sangre, de miles de sacrificios humanos. Ahora, yo no sé tú, pero yo no voy a estar orgulloso del templo de Satanás que está en San Francisco. Y aunque yo fuera de San Francisco, yo más bien me avergonzaría de eso. Estoy hablando en el plano religioso. Yo reconozco los logros matemáticos, científicos y todo lo que en arquitectura, ingeniería,
Sí, pero el punto religioso, no. Entonces escribí ahí en Facebook ese comentario y lo comparé con lo que pasó en Éfeso. Dice la Biblia que Pablo llegó a Éfeso y en Éfeso había un gran culto hacia Diana de los efesios. Y que mucha gente hacía su dinero vendiendo templitos e imágenes de la diosa Diana. Entonces cuando Pablo llegó y comenzó a predicar el evangelio de Cristo, muchos se convirtieron y las ventas bajaron. Léalo, ahí está en el libro de los Hechos. Y dice entonces que se juntó la multitud porque los plateros, los que comerciaban con eso, se enojaron y empezaron a animar a la multitud contra Pablo. Y dice que empezaron a gritar 4 horas, gritaron sin parar: grande es Diana de los Efesios. Y querían echar mano de Pablo, tuvieron que salvar a Pablo por otro lado, porque esa gente estaba enardecida porque cómo se atrevió a meterse contra el comercio que ellos tenían. Entonces yo puse ese comentario y lo comparé y dije: hay gente cristiana que está haciendo dinero vendiendo templitos mayas. Y hay gente que todavía dice: es que son mis raíces. Serán las tuyas y la de la abuela, mías no. Porque yo soy cristiano, hijo de Dios, y yo he desechado todo eso. Bueno, habiendo dicho eso, me escribe una persona y me dijo: ustedes, solo porque ya están en Estados Unidos, se creen la gran cosa. Ahora ya desprecian también sus raíces, desprecian su cultura. Y me tiró tan duro. Pero es de esas personas contra quien yo no puedo levantar espada, por la relación que tiene con gente que yo amo. Es la hija de alguien que amo mucho. Y solo dije para mí: patoja malcriadota. Y no le contesté hasta el día de hoy. No porque no pudiera, sino porque no sabe de qué está hablando. Tenemos que limpiarnos de todo lo que contradice. Hay gente que tiene su fe puesta en cultos. Van a la reunión cristiana y más tarde, sobre todo ahorita, mire usted en los programas de televisión latina, de televisión hispana, qué es lo que estuvieron empujando y qué fue lo que anduvieron mostrando con gran algarabía. Todas las tradiciones para la buena suerte, que si las 12 uvas hay que atragantárselas a las 12. Ropa interior que si es roja es para el amor y si es amarilla es para el dinero, dice. Entonces dijo aquel: denme uno cuadriculado de rojo y amarillo. Los mercados que venden para la buena suerte, mire, vendiendo como pan caliente. La gente: ¿y cuánto cuesta esto? Comprando amuletos, comprando. Otros visitando chamanes, Señor los reprenda, y un día sean salvos, ¿verdad? Te voy a quitar el aura fea que traes ahí, ¿verdad? Humo de puro. A otros un rociamiento de guaro. Y algunos de los que se rieron, ya lo rociaron usted alguna vez. Vamos a estar de pie. Quiero hacer algo muy especial. 21 días de avivamiento. Por favor, músicos, ayúdenme. El Padre es Dios, mi Padre eterno. Pero mientras ustedes se preparan para ministrar, quiero que haya gente que tome decisión hoy. Solo los que decidan. Les voy a pedir que vengan al frente. Los que decidan, este año va a ser un año de palabra. Voy a dedicarme a la palabra. Voy a leer la Biblia. Voy a estudiar
las promesas de Dios. Voy a estudiar todo lo que Dios tiene en su palabra para mi bendición. Y este año voy a hablar palabra. Este año voy a hablar la palabra, la voy a platicar. En la plática platicaré palabra. Voy a declarar verdades de Dios. Cada mañana voy a hacer una declaración de palabra. Voy a hacer una declaración de fe. Voy a decir lo que Dios dice en su palabra. Voy a bendecir a mis hijos. Voy a bendecir a mis socios. Voy a bendecir a mis amigos. Porque hoy, en vez de hablar tantas otras cosas, voy a hablar palabra de Dios. Ahí donde estás, levanta tus manos y comencemos a adorar al Señor. Estoy seguro que tú me amas, Díselo si lo crees. que tú me guardas, Señor, cuida mis pasos, renueva mis fuerzas. Qué verdad tan grande. Tu gracia Me da libertad. estoy Seguro tú me amas. Guardas, Señor. Se va todo temor. Paso. Esa es la verdad. Tu gracia me da libertad. No temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Dilo, dilo. Seguro, porque tú me amas, porque tú me guardas, Señor. Mis pasos, renuevas mis fuerzas. Solo tu gracia me da libertad. Seguro. Ahí donde estás, año de avivamiento. Los que están ahí atrás también reciban. Más, 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 más. Gloria, gloria, gloria. Recibe, 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 recibe. Bendice Dios en el nombre de Jesús. Dilo, dilo, dilo. Créelo, 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 créelo. No temeré, no temeré, porque tú me amas, porque tú me guardas, Señor. Mis pasos, renuevas mis fuerzas.